Ahora, doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de un estómago hinchado, picazón en el cuerpo e incluso un color como amarillento, ¿esto podría estar alarmándonos con algo así al respecto? Claro, ahí es importante, tal vez un paso adelante, hacer una diferenciación. Una cosa es la enfermedad crónica del hígado que avanza de a poquito sin darnos cuenta, muchas veces como el hígado graso o por el alcoholismo, ¿verdad? Que vamos poco a poco dañando y acumulando cicatrices en el hígado hasta terminar como cirrótico. De un pronto a otro, en una de estas eventualidades de la vida, se nos pega un virus, se nos pega una infección bacteriana y nos ponemos mal y nos damos cuenta que tenemos cirrosis. ¿Cirrosis es que se infecta el hígado, que se pudre, La que cirrosis se enferma? es una enfermedad crónica en la cual el hígado empieza a desgastarse y a acumular deterioro, se cicatriza, se vuelve seco, se vuelve incapaz de producir todas las funciones que usualmente produce. Baja su reserva funcional, se cicatriza, se hace más pequeño. Cuando me preguntan sobre el dolor, el tono amarillo, eso puede ocurrir con o sin cirrosis. La mayoría de las veces que vemos un paciente amarillo se debe a través de una hepatitis, una inflamación aguda que puede suceder de la noche a la mañana. Usualmente, en la mayoría de los casos, por una infección viral. En Costa Rica, típicamente el virus de la hepatitis A. A pesar de que existe vacuna, todavía no está inscrita o no está, digamos, no inscrita, no está dentro del esquema nacional de vacunación. Correcto. La prevalencia de hepatitis A en menores de 50 años es muy alta y por lo tanto vacunarlo no era la opción hace unos años. Hoy en día los que nacen hoy no tienen tanta posibilidad de verse expuestos a la hepatitis A y en esquemas privados sí se vacunan contra la hepatitis A. Sigue siendo prevalente y cuando vemos un paciente que de la noche a la mañana, estando en buen estado general, joven o mayor, se vuelve amarillo, muchas veces lo que tenemos que buscar son hepatitis y la predominante la hepatitis A. Bien, doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de personas sanas, entre comillas, es decir, muy activas, con muy buena alimentación, ¿pudiéramos pensar que alguno pudiera tener hígado graso? Sí, es raro. La mayoría de los pacientes con hígado graso son pacientes con sobrepeso, con obesidad. Sin embargo, existen otras condiciones que pueden producir hígado graso. Hay condiciones genéticas que son factores no modificables con los que nacemos, simplemente los heredamos de papá o mamá o es una mutación con la que nacemos y nos producen hígado graso, como por ejemplo la hemocromatosis, que es una enfermedad que tiene que ver con el acúmulo de hierro en el hígado. Puede ser la enfermedad de Wilson, que es otra enfermedad que nacemos con la mutación y tiene que ver con el acúmulo de cobre en el hígado. Puede ser una hepatitis autoinmune, que es una enfermedad rara pero todavía prevalente, donde hay una autoinmunidad, el cuerpo, el sistema de defensa ataca al hígado y cualquiera de estas tres puede empezar con un hígado graso, sin ninguna otra manifestación más que un hígado graso. Por eso cuando tenemos un paciente con hígado graso, siempre hacemos una revisión de diferentes cosas que podrían explicar el hígado graso. Si bien es cierto, más del 90% es por sobrepeso, Sí. existe un porcentaje no despreciable, entre el 10 y el 15%, de otras entidades que podrían incluso disfrazarse dentro de una sobrepeso o obesidad. Por ejemplo, en relación con diabetes, si una persona no es diabética o si una persona del todo no tiene colesterol, lo tiene óptimo, ¿verdad? Sus niveles, Sí. ¿pudiera tener hígado graso? Claro, si tuviera Wilson, enfermedad por hemocromatosis, hepatitis Es que son autoinmune. miles de sí. situaciones y posibilidades, Son muchísimas. doctor. Lo más importante cuando el diagnóstico de hígado graso usualmente nos damos cuenta por alguna imagen médica, usualmente un ultrasonido. El paciente se hace un ultrasonido en un chequeo general y sale con hígado graso, no le duele nada, se siente bien e incluso el resto de los laboratorios que le hicieron en el chequeo salen normales. Ok, a la hora de hacer ese ultrasonido y uno sale de la prueba y le dicen, bueno, lo tienen nivel 3 o lo tienen nivel 4 o no sé qué niveles hay. Exacto. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Radiológicamente el diagnóstico por ultrasonido de un hígado graso es subjetivo. Eso quiere decir que depende de la experiencia y la experticia que tenga el médico radiólogo o el que ejecute el ultrasonido. Entonces, usualmente para uno darse cuenta si el hígado es graso o no, se compara con otras estructuras. Se comparan con estructuras vasculares, también como el riñón, entre otras estructuras como el vaso. O sea, hay una comparación. Uno espera que el hígado sea más opaco, no brille tanto, no se ponga tan blanco al ultrasonido como el vaso, como el riñón o como algunas estructuras vasculares. Cuando esto se empieza a perder y el hígado se empieza a aparecer, estas estructuras, uno sabe que tiene grasa. Dicho esto, el ultrasonido, si bien es la principal herramienta con la que contamos para saber si el hígado está graso, Correcto. el ultrasonido solo detecta cuando el hígado tiene al menos 25% de su volumen con grasa, pero lo normal es debajo del 5%. ¿Y eso cómo lo vemos? No hay forma expedita de verlo. Podemos hacer estudios muchísimo más costosos, pero no vienen siendo efectivos o costo efectivos hacerlo. Entonces,
Lo que quiero decir es que tampoco porque nos digan que un hígado es graso o no es graso en el ultrasonido, podemos seguir teniendo sobrepeso o obesidad. Bien, vámonos entonces ahora al tema de que sí, tengo hígado graso, pero usted bien decía que un gran porcentaje de estas personas pues no tienen consecuencia alguna, digamos, con el tener hígado graso, que un leve porcentaje es el que pudiera tener consecuencias, ¿verdad? Sí. Por otros sentidos. Ahora, ¿hay manera de curarlo? Es decir, si me dicen, Patricia, usted tiene el hígado graso, ¿qué hago? Sí. Lo primero es encontrar la causa. Digamos, una persona que tenga buenos hábitos de alimentación, que mantenga un peso ideal, que tenga un hábito de actividad física, que no sea sedentario y sale con hígado graso, tenemos que abocar nuestros esfuerzos a ver si no hay un problema metabólico, si no hay un problema genético como las enfermedades que mencionáramos, y si encontramos la causa, pues atacar la causa. Cada una de estas enfermedades que mencionaba, el Wilson, la hemocromatosis, las mismas hepatitis virales o incluso la enfermedad por alguna otra causa de deficiencia en el hígado, pueden tener un tratamiento específico. Si encontramos la causa, damos el tratamiento específico. Que si no encontráramos la causa, que a veces sucede, Exacto. y no es algo tampoco atípico, hasta un 10% de los pacientes, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no encontramos causa, incluso con biopsia incluida, lo más importante es seguirlo en el tiempo, porque no por tener hígado graso significa que vas a tener un problema de salud mayor. Sin embargo, si vamos siguiéndote en el tiempo y vamos encontrando que va avanzando, lo que no fue positivo en un momento puede positivizarse en un futuro, y eso lo sabemos muy bien los médicos, por eso el seguimiento médico es muy importante. Lo que hoy no aparece y sale negativo, tal vez en un mañana, 6 o 12 meses después, salga positivo, y lo que no entendíamos al principio lo entendemos a final de año, ya con marcadores positivos. Claro. Y por eso es importante el seguimiento médico. Ahora, doctor, cuando hablamos de toda esta situación del hígado, ¿hay alguna manera que ciertos síntomas o situaciones puedan confundirse con algún problema gastroenterológico? Con respecto al hígado, Sí. bueno, sí, claro, la ictericia, que es el color amarillento que mencionabas hace preguntas atrás, no solo se da por problemas del hígado. Por ejemplo, existen problemas hematológicos que tienen que ver con la sangre, que pueden verse como el color amarillento. Y hay diferentes enfermedades genéticas, unas muy conocidas como la drepanocitosis, que puede dar perfectamente crisis. Drepanocitosis, que es básicamente la desfiguración de la hemoglobina, cambia la forma del eritrocito, del glóbulo rojo, y esto produce ciertas crisis, aumenta la cantidad de bilirrubina, no porque el hígado esté funcionando mal, sino porque se produce una mayor cantidad de pigmento biliar en la sangre y esto hace que el paciente se vea amarillo. Eso es una cuestión que no es gastroenterológica, que pareciera gastroenterológica, Claro. por ejemplo. Ahora, doctor, cuando hablamos del mundo, ¿verdad?, de nuestra alimentación, que es muy importante, como usted bien lo ha dicho, ¿qué alimentos pudieran ser nocivos, digamos, en cuestión directa con el hígado? ¿Y qué manifestación se da si es que efectivamente los consumimos y Sí. tenemos este problema? Desgraciadamente, la nutrición, a pesar de lo importante que es, la nutrición no da efectos agudos. La mayoría de las veces la nutrición, la alimentación, los buenos hábitos, el buen comer, nos da réditos si lo hacemos bien a lo largo de muchas décadas, Sí, de muchos años, sí, sí. y si lo hacemos mal también nos va a dar perjuicios o complicaciones a lo largo de muchos años. De lo que se ha estudiado específicamente en el hígado hay 3 puntos importantes. Las comidas altas en fructosa, que se usa mucho como agregado a diferentes bebidas o alimentos procesados, se sabe que aumentan los riesgos de producir, entre muchas cosas, hígado graso. Entonces, la fructosa, que en esto viene el jarabe o el sirope de maíz altamente concentrado en fructosa, este se utiliza como edulcorante, como agregado en la industria de tecnologías de alimentación, y esto produce una gran cantidad de hígado graso, además de otras posibilidades como podría ser incluso diabetes. Se ha estudiado en estos campos. Entonces hay que tratar de disminuir la cantidad de productos refinados altamente procesados, sobre todo aquellos que tienen fructosa, y busquémoslo en las bebidas o en empaquetados como galletas, postres. Ese tipo de cosas traen a veces mucha fructosa y eso podría perjudicar el hígado. Otras cosas que pueden perjudicar el hígado, por ejemplo, son las dietas altas en grasas saturadas. Las grasas saturadas no solo tienen efecto a nivel circulatorio, que ya es otro tema, también tienen efecto a nivel hepático. Aumentan el riesgo de inflamación cuando el hígado está graso. El licor, que no es un alimento per se, pero de mucho se habla, el licor también es un tóxico. No existe una medida normal o sana de licor. El licor siempre es un tóxico. Uno consume el licor en ciertos rangos y dependiendo del rango tiene las consecuencias, pero no existe una idea
porque se ha fundamentado que la idea de consumir una copa de vino tinto al día es buena. Saludable, sí. Eso no es saludable. Lo que es saludable son otros ingredientes que tiene el vino tinto, son fitofármacos o fitoquímicos que tiene el vino tinto, como el antioxidante conocido resveratrol, que también se puede usar, por ejemplo, en el consumo de jugo de uvas, no necesariamente en el vino tinto. No es exigido en el tinto que nada más. El etanol no es bueno para el hígado ni para ningún órgano en ninguna dosis. Es tolerado por el hígado a dosis bajas.